Buenas noches. Bienvenidos a esta sexta sesión de la Mesa Directiva 2014-2015 y es un verdadero placer tener a distinguidas personalidades que nos acompañan esta noche. Como primer punto, le voy a solicitar al doctor Luis Felipe Flores Suárez para que se dé la lectura del acta de la sesión mensual de junio 2014. Sí, está nada amable, Luis Felipe. Gracias, doctora. Con fecha de hoy y con la presencia de 22 colegiados y 27 no colegiados y 50 asistentes vía internet, a las 20:18 horas se dio inicio a la quinta sesión académica mensual durante la gestión 2014-2015. Después de la lectura del acta del mes de junio, la cual fue aprobada, se dieron algunos avisos a cargo de la presidenta del Colegio Mexicano de Reumatología. 1. El 27 de junio en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social se conmemoró el Día Mundial del Escleroderma, coordinado por la doctora Olga Lidia Vera Lastra, en conjunto con la Asociación Vida y Esperanza del mismo centro. Participaron también los doctores Gabriel Medrano y Miguel Ángel Saavedra, con la asistencia de 165 pacientes. 2. Los días 25 y 26 de julio, el Grupo Mexicano de Ecografía Músculo-Esquelética del Colegio Mexicano de Reumatología, ECOMER, que es coordinado por el doctor Pedro Rodríguez Enríquez, ofreció su primer módulo dentro del diplomado que tiene, lo cual ocurrió en el Hotel Paraíso Radisson en Perisur. 3. Finalmente se dio la noticia grata y honrosa de que el doctor Luis Javier Jara Quesada ha sido nombrado maestro del American College of Rheumatology. Esto constituye en años consecutivos un reconocimiento a la reumatología nacional, pero sobre todo a la labor de quienes han sido recipiendarios de tal distinción por su carrera. Se dio paso a la sesión académica a cargo del doctor Miguel Ángel Saavedra Salinas, con su participación y la del doctor César Alejandro Arce Salinas, uso de antirreumáticos durante el embarazo y la lactancia, a propósito del desarrollo de las guías de práctica clínica del Colegio Mexicano de Reumatología. Se sucedieron preguntas y comentarios en nutrido número, finalizando la sesión a las 22:32 horas. ¿Existe alguna observación al acta leída? De no ser así, les solicito levantar la mano en señal de aprobación. Gracias. Bien, el siguiente punto a tratar es recordarles acerca de la Semana Internacional de Reumatología que se inaugura el 22 de septiembre en esta sede a las 19 horas. Y se han recibido ya algunas solicitudes de beca. Les recuerdo, a quien así desea hacerlo, que para el curso internacional de reumatología, que será el 25 y 26 de septiembre, enmarcado dentro de esa semana en conjunto con el Encuentro Nacional de Profesores y Residentes de Reumatología, que se pueden desde luego recibir solicitudes, pero deben ser dirigidas por escrito a el correo del secretario, que es secretario cmr2014@gmail.com. Esto permitirá la evaluación por parte del Comité Ejecutivo respecto al otorgamiento de dichas becas, y esto puede hacerse hasta, digamos, el fin de semana previo a el inicio de la semana, es decir, hasta el 20 de septiembre. El programa ofrece algunas innovaciones. Es digno comentar que se puede consultar en la página o el portal del Colegio Mexicano de Reumatología, desde luego en el anuncio que hace mención a esta actividad. Y bueno, va a tener que, recientemente hemos tenido un par de cambios, pero sustancialmente no los hay, se puede ver ahí, y cuenta con la participación de destacados profesores, tanto nacionales como internacionales, tanto para el encuentro, que tiene esa característica por vez primera de que también tiene un carácter internacional, pues viene la jefe de residentes de reumatología pediátrica del Seattle Children's Hospital y su profesora, por cierto, la doctora Wallace, así como para las actividades del
curso internacional que en esta ocasión tiene un enfoque de alta especialidad en 2 tópicos, uno de ellos autoinmunidad y el otro es precisamente reumatología pediátrica. Entonces, les comunico tanto desde luego a los asistentes como a los que así lo hacen vía internet y quienes consulten después por el portal el video de esta sesión, que pueden consultar el programa, hacer el preregistro y desde luego están invitados. El tercer punto se refiere a avisar acerca de la recepción de solicitud de becas para el Congreso de la American College of Rheumatology, lo cual se recibirá hasta el 17 de septiembre a las 23:59 horas. Para ello, les recuerdo que deben de dirigirse al apartado de becas del Colegio Mexicano de Reumatología, donde aparece el reglamento, y que lean cuidadosamente los pasos a seguir para solicitar las becas. En relación con esto, quisiera darle lectura a la convocatoria que han emitido tanto la doctora Ibáñez como el doctor Jara como coordinador de la unidad de investigación, y que dice así: el Colegio Mexicano de Reumatología invita a todos los reumatólogos y residentes de reumatología a participar en el otorgamiento de becas para asistir al Congreso Americano de Reumatología. En esta ocasión, nuestro colegio apoyará a los investigadores con 5 becas completas que incluyen inscripción, transporte y hospedaje, y 5 becas parciales que incluyen inscripción y transporte. La elección de los candidatos será por acuerdo con los representantes del Comité de Educación, de Investigación, de la Unidad de Investigación, del Comité Ejecutivo y en base al nuevo reglamento. Lo firman quienes he comentado. Pero sí quiero subrayar que, por favor, si bien se dice desde luego aquí, investigadores, hay que tomar en cuenta que los apoyos fundamentalmente, como está estipulado en el reglamento, se dirigen a aquellos jóvenes y desde luego hay de alguna manera unos lineamientos que se deben de observar tanto para solicitar la beca como para la evaluación que rendirá de ello tanto la unidad de investigación como la participación del Comité de Educación, aspectos que están contemplados claramente en el reglamento actualizado desde abril 24 de este año. El siguiente punto es avisar la apertura de la convocatoria para el envío de trabajos libres para el 43º Congreso Mexicano de Reumatología. Esto se abre el 17 de septiembre, precisamente en la fecha en la que se reciben las solicitudes o termina la recepción de solicitudes de becas para el Congreso de la CR. Se recibirán los trabajos hasta el 31 de octubre a las 23:59 horas y para ello, desde luego, habrá una liga, un vínculo en el portal del colegio que llevará a quienes vayan a enviar trabajos al sistema, que para tal fin se tendrá abierto desde ese día. Esto hace que se tengan las revisiones de los trabajos durante todo noviembre para que podamos, a partir del 1 de diciembre, enviar las notificaciones a los autores y desde luego tener listo el material para que sea enviado a impresión y podamos contar con el número o el suplemento de la revista de reumatología clínica a tiempo para el Congreso. Bien, con esto doy paso de nuevo, a menos que existan también en su momento, en el apartado correspondiente que tenemos en cada sesión para ello, a tratar otros asuntos generales y la doctora Ibáñez nos comentará sobre ello. Gracias, doctor Flores Suárez. Inicio este rubro de asuntos generales con 2 lamentables notas luctuosas. La primera es para unirnos al duelo de la familia del doctor Humberto Orozco Medina por el sensible fallecimiento de su esposa, Elvia Aurora Sánchez de Orozco. Ella falleció el 13 de agosto a las 23:45 horas. Una gentil dama, una esposa y madre maravillosa y una amiga entrañable. El día 15, viernes 15 de agosto, se nos notifica el sensible fallecimiento de Aide Armida Montiel Hernández, esposa también maravillosa de un gran colega de nosotros, de Julio Granados Arreola, distinguido inmunogenetista y reumatólogo de corazón.
A ambas familias los acompañamos en esta lamentable circunstancia. A continuación, quiero señalar y felicitar desde este foro, no veo al doctor Carlos Macías, pero quiero destacar que ha estado trabajando, ya lo hemos mencionado en un par de sesiones anteriores, muy activamente en el rubro de promédica reumatológica, y con gran satisfacción les comento a ustedes que se realizaron 5 cursos, 3 en el Hospital Juárez de México, 1 en la Facultad de Medicina de la UNAM para los agremiados de la Asociación Médica de los Médicos Generales y Familiares Asociación Civil, misma que está afiliada a la Academia Nacional de Medicina, y una última en la ciudad de Puebla para la Correspondencia Oriente del Colegio Mexicano de Reumatología. En total, en este trabajo tan prolífico que ha desarrollado el doctor Carlos Macías y los correspondientes colaboradores de él en cada una de estas jurisdicciones, les notifico a ustedes que acudieron 442 asistentes, de los cuales 38% médicos generales de los centros de salud de las jurisdicciones sanitarias de las delegaciones del Valle de México, el 7% cuentan con posgrado, asistieron el 15% de alumnos de pregrado y 7% de personal técnico. En esta área de la salud, los asistentes lograron reunir a un 53% que son de medicina y 10% de medicina física y 4% de enfermería. Va desde aquí pues nuestro reiterado, ¿verdad?, comentario, muy entusiasta, por cierto, para seguir activando mucho este gran proyecto del colegio que es Promédica Reumatológica, y que Carlos Macías lo ha estado manejando estupendamente. A propósito del mismo, quiero comentarles que el 11 de agosto, bienvenido doctor Macías, el 11 de agosto presentaron un libro con un concepto y una visión muy interesante intitulado Valores y Virtudes en Medicina. Este fue presentado en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y por el Grupo Institucional de Bioética. El libro fue comentado nada más y nada menos que por el doctor Ruy Pérez Tamayo, y el capítulo que Carlos escribe, muy inspirado por cierto, es el asunto de dilemas en la práctica clínica en México, panorámica en la seguridad social. Muchas felicidades, Carlos. Muchas gracias por toda la actividad que estás desarrollando, particularmente en esta gestión. Estamos muy halagados con tu trabajo. A continuación, otras actividades muy dignas de ser mención es que otro grupo muy entusiasta, muy trabajador, ¿verdad?, el diplomado de ecografía en enfermedades reumáticas inflamatorias, con una agenda por demás importante y muy activa, tuvo actividades justamente en el día 22 y 23 de agosto pasado. Se manejaron temas de artritis psoriásica, espondiloartritis, artritis reumatoide, y tuvieron una asistencia pues muy satisfactoria, muy estimulante para este grupo tan activo de nuestro colegio. Así lo menciono satisfactoriamente, ¿verdad, doctor Canoso?, de nuestro colegio. Y también comentarles al margen de todo esto, y pues tan importante como todo lo que se ha mencionado, es que seguimos recibiendo iniciativas muy interesantes de PANLAR. Recientemente, inclusive ustedes ya tienen en su poder una encuesta que se nos solicitó proyectáramos a todos los colegiados, una encuesta en donde PANLAR obviamente está especialmente interesado en el grupo de estudios de Latinoamérica. Y este trabajo, tanto de la encuesta a nivel de presidencias de las asociaciones agremiadas a PANLAR, y desde luego con el interés de proyectarse esto a los
agremiados de dichas asociaciones, pues están muy interesados en integrar esto, porque el 15 de noviembre en el Congreso de la ACR será presentado los resultados de estas encuestas. Yo les agradeceré mucho, como en el mensaje que se les turnó recientemente a propósito de que ustedes resolvieran esta encuesta, que por cierto es muy breve, no tardan más de 15 minutos en contestarla, y cuya fecha límite es exactamente el 30 de agosto. Están muy motivados en conocer el pensamiento de cada uno de los especialistas, pero también ubicados en cómo se proyecta la educación tanto de pregrado como de posgrado en la comunidad reumatológica de América Latina. Así es que les pedimos que con mucho interés y entusiasmo participen en esta encuesta. Por otro lado, una de las iniciativas también de ILAR, que obra también en su poder ya esto porque se les envió masivamente, es que destacan que ILAR va a financiar proyectos en reumatología en países en desarrollo. Bueno, esto siempre nos molesta a algunos de nosotros, pero finalmente es muy interesante la iniciativa, y para aquellos grupos de las distintas instituciones formadoras de recursos humanos en reumatología, creo que es muy interesante que lo tomen en cuenta. Vuelvo a repetir, y sobre todo destacar, Carlos Pineda está haciendo una labor por demás interesante, muy destacada, tanto en Panlar como también nuestro querido colega ya se proyecta pronto a ser el cabeza de ILAR. Entonces, desde aquí van también ratificarle nuestras más entusiastas felicitaciones a propósito de estas iniciativas, de estas actividades. Hasta aquí cubro toda la participación que nuestros colegas han tenido durante el mes de agosto. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta o observación u otros asuntos generales que los colegiados deseen tratar antes de pasar al programa académico? Doctor Jara. Sí, ya. No. Ya viene Luis Javier. Ahorita te dan sonido. Sí, gracias. Es para informar nada más de que pasado mañana nos reuniremos con los grupos de estudio, con los 8 grupos de estudio, para ver en qué etapa se encuentran. Cada uno de ellos ha recibido el apoyo económico correspondiente, y para explicar cómo es que van a usar ese dinero, tratando de facilitar pues el proceso de este movimiento, ¿no? El movimiento del dinero que se va a gastar en su proyecto como tal. ¿Sí? Gracias. Bueno, el doctor García Figueroa quiere hacer una punta al respecto. Sí, el dinero de los grupos de estudio está en poder de la unidad de investigación, solamente para recordarles a los recipiendarios que estos dineros deben comprobarse con facturas a nombre del Colegio Mexicano de Reumatología, única y exclusivamente. Gracias. ¿Algún otro apunte? Bien, de no ser así, le solicitaré... Perdón, doctora Paz. Por favor, si quiere tomar el micrófono. Felipe, pues llegó un mensaje de parte de la doctora con el asunto del doctor Esquinca. No entendimos bien, pero ya después nos enteramos. No sé si el colegio puede tomar alguna postura para apoyar. Mira, cualquier persona puede estar en esta situación, no económicamente, pero tal vez, no sé, un apoyo jurídico, porque seguramente va a ser difícil empezar para este hombre otra vez su vida normal. Y yo creo, me pongo en el lugar de él, ¿no? Y tal vez vamos a necesitar alguna vez que una institución como es el colegio nos apoye. Yo sé, entiendo el apoyo moral, pero no sé si se puede hacer algo como colegio. Nunca me gustaría verme en estas circunstancias. Gracias por tomar esta iniciativa, doctora Paz. A propósito de discreción,
por eso no se mencionó, pero ya que lo ha comentado, brevemente les voy a retomar y recordar a algunas de las gentes que están aquí presentes y que espero que todos los que están aquí recibieron ese mensaje. Estimado doctor Esquinca Villatoro, ayer en la mañana me notificaron esta lamentable circunstancia, me di a la tarea de contestar inmediatamente esto, y dice: estimado doctor Esquinca Villatoro, por este conducto y a nombre de nuestra institución, le hago partícipe de nuestro espíritu solidario ante el trágico acontecimiento que ha sufrido recientemente. Deseo con vehemencia que a corto plazo la pérdida material sea recuperable y que el impacto moral sea matizado por el afecto y apoyo de sus seres queridos. Freddy, aún en medio de toda esta circunstancia tan lamentable que le rodea, fue tan generoso que inmediatamente contestó de la siguiente manera y lo transmito a todos ustedes. Como siempre, mi agradecimiento para todos ustedes. Sé que son mis hermanos. Qué hermoso, ¿no? Y que es reconfortante tener el mullido sustento moral que se necesita. Saludos. Bien, ¿alguna otra observación? Bien, de nuevo, ser así, entonces le solicito al doctor Cardiel, a quien no necesita mayor presentación, se haga cargo de coordinar la sesión académica de ahora, y saludo de paso a quienes probablemente incluso de otras latitudes y otros países hermanos latinoamericanos nos acompañan vía internet. Quiero agradecer a la doctora Graciela Ibáñez por esta gran distinción de estar el día de hoy frente a ustedes, presentando un tema que seguramente va a resultar de mucho interés. Me da mucho gusto ver a más de 40 reumatólogos aquí y les comento que de otros países nos están escuchando, cuando menos sé que en Argentina, el día de hoy estén conectados con nosotros. Vamos a hablar de los estudios de enfermedades reumáticas en pueblos originarios en Latinoamérica. Algo muy importante porque es un paso de la epidemiología a la intervención comunitaria culturalmente sensible. Hemos diseñado este programa junto con la doctora Ingrid Peláez y el doctor Adalberto Loyola Sánchez. Me permitiré hacer una breve introducción y les diré que entendiendo la definición de epidemiología como el estudio de la frecuencia y distribución de las enfermedades en diferentes poblaciones y los factores que la determinan, realmente enfatizan la importancia de tener muy en cuenta a esa población estudiada. De los estudios epidemiológicos que seguramente ustedes han leído, tendrán mucha información de esa población que frecuentemente es hospitalaria. Esa población que realmente representa una población muy estudiada, la punta de un iceberg que está realmente con muchos sesgos y que es muy diferente a lo que se ve a nivel comunitario. Estrictamente hablando, esa base de estudio que se ve en la comunidad sería más representativa y sería muy interesante conocerla. Y si nosotros estudiamos alguna comunidad, claramente vamos a ver que lo más sencillo es estudiar comunidades urbanas. Muchos estudios de este tipo los hemos hecho en ciudades. Sin embargo, hay comunidades rurales que también representan en nuestro país una inmensa cantidad de pobladores y sería muy interesante ver cómo se comportan los estudios epidemiológicos en comunidades rurales. Un reto muy especial que tienen este tipo de estudios cuando se va uno a la comunidad es evaluar los instrumentos que utilizamos para recabar la información. Muchos de estos instrumentos tienen que ser aplicados en personas con un bajo nivel cultural y educativo. Algunos no saben leer y escribir y otros hablan diferente idioma. Esto requiere, por supuesto, una validación de estos cuestionarios. Algo importante es hablar de la cantidad y la calidad de la muestra.
Digamos que se hace un estudio formal de cálculo de tamaño de muestra y necesitamos 3,000 personas en esa comunidad. Pero si llegamos en la mañana, casa por casa, a hacer este tipo de estudios, ¿quién va a estar entre semana en la mañana? Los ancianos, los niños y quizá algunas mujeres. Y esto puede tener una muestra sesgada que nos da datos de una validez que puede ser cuestionada. Y si nosotros decidimos evaluar comunidades rurales donde hay etnias originarias, entramos necesariamente al terreno de la epidemiología genética, que por supuesto implica también algunos retos muy especiales. Si no fueran suficientes los retos de la diapositiva anterior, les diré que hacer estudios en poblaciones originarias tiene serios problemas económicos. Lo que ustedes le pagan a una persona que les ayude a encuestar en una comunidad urbana, que en una hora puede hacer unas 6 a 8 encuestas, es muy diferente a pagar a un encuestador que vaya a una comunidad distante, que las casas están muy separadas una de otra y que en lugar de tener 6 encuestas en una hora, puede hacer solamente 2, implica serios problemas. Agregado a los problemas logísticos que tiene esta metodología, también tenemos problemas éticos. Las comunidades por muchos años han recibido algún tipo de estudios o de encuestas que no han considerado los aspectos éticos que ahora están claramente regulados. Las comunidades en nuestro país y en muchos lugares de Latinoamérica tienen una organización muy especial. No puede llegar uno a una comunidad a recabar información o sueros simplemente porque pensamos que es importante estudiarlos. Las comunidades a veces preguntan, a cambio de esta información, ¿qué voy a recibir? Lamentablemente ha habido por muchos años este tipo de programas gubernamentales que a veces las personas esperan una despensa, un apoyo, inclusive alguna compensación económica, lo cual complica mucho este tipo de estudios. A veces las personas en las comunidades están identificadas con algún partido político y piensan que esos encuestadores simplemente van a obtener datos en búsqueda del próximo censo y las próximas elecciones, y puede haber cierta reticencia para otorgar información. Y sin duda los aspectos culturales en las comunidades deben estar muy presentes, ya que cada comunidad tiene su forma de regulación y la manera como pueden o no dar esta información. Y esto nos lleva de manera directa a lo que un grupo denominado GLADERPO, que quiere decir Grupo Latinoamericano de las Enfermedades Reumáticas en Pueblos Originarios, está haciendo. Muy interesante. Yo recuerdo 2 anécdotas muy recientes que hemos tenido dentro del colegio. En una ocasión que presentábamos datos epidemiológicos de los estudios COPCOR, el doctor Juan Canoso, que nos honra con su presencia, cuestionaba hasta cuándo vamos a tener realmente algo más que simple información de prevalencia. Me gustaría que esto avanzara a un estudio de intervención que traiga realmente algún beneficio todos estos datos que ustedes están obteniendo. Y el doctor Carlos Abud, que seguramente está conectado ahora mismo en San Luis Potosí con sus residentes, mandó una carta al Journal of Rheumatology cuando publicamos los estudios de COPCOR, donde decía que estos datos deberían de verse con mucha cautela porque el 10% de la población en México era población indígena y que probablemente la información que se obtuvo en esas ciudades que encuestamos no fuesen representativas de lo que pudiera estar ocurriendo en esas poblaciones nativas. Esto desde luego, y en esa carta se le contestaba al doctor Abud que había nacido la inquietud de este grupo GLADERPO. ¿Qué tiene GLADERPO?
un modelo en América Latina y orgullosamente les puedo decir que es un modelo que debe extrapolarse a otras regiones de este planeta. Gracias, doctora Ibáñez, por darnos esta gran oportunidad de presentar esta información. Sirva esta sesión para reconocer a sus creadores y sobre todo a las organizaciones que han creído en un proyecto tan complicado como este de GLADERPO. La doctora Ingrid Peláez nos va a hablar de los estudios epidemiológicos de estas enfermedades, nos va a llevar de la mano de esta historia de GLADERPO. Y el doctor Adalberto Loyola Sánchez, él tiene un programa de rehabilitación comunitario para estas enfermedades musculoesqueléticas, es un proyecto que él ha denominado Concord. Lamentablemente Adalberto no puede estar el día de hoy con nosotros, quería hacerlo a través de una teleconferencia vía Skype, pero preferimos que su información fuera comunicada también por Ingrid Peláez en su representación. Es muy probable que Adalberto, desde la Universidad de McMaster, el día de hoy nos esté escuchando. Ingrid, el micrófono es tuyo. Buenas noches. Primero quiero darle las gracias a la doctora Ibáñez por su amable invitación, al doctor Cardiel por invitarme a compartir este esfuerzo grupal que, si bien me toca presentarlo a mí, definitivamente representa a todas las personas que hemos estado trabajando en los últimos 3 años y medio en este proyecto. Un poco la historia, los objetivos de esta presentación es comentar un poco la historia de cómo se conforma el grupo y los resultados que llevamos hasta ahora. Son resultados preliminares, ya que bueno, la complejidad de este tipo de estudios ha sido que, a pesar de que hemos comenzado de manera casi paralela, nos hemos enfrentado a diferentes situaciones. Y de la descripción del proyecto de intervención y algunos resultados de la primera fase de este proyecto que apenas comenzamos la intervención en febrero de este año. La historia, bueno, comienza realmente por una iniciativa del doctor Bernardo Pons Estel y la doctora Isabel Granados, el primero de Argentina y la segunda de Venezuela. Ellos se reúnen en un simposio internacional y comentan de que era importante realizar estudios en poblaciones originarias y comienzan a estructurar un poquito la idea. Hubo una reunión en la ACR en Filadelfia en el 2009, en la cual el doctor Cardiel me hace una amable invitación para escuchar la iniciativa de este grupo, y es así como comenzamos a conformar este grupo y a plantear un estudio. En ese momento decíamos, no puede ser nada más de estimaciones de parámetros epidemiológicos. Si estamos hablando de pueblos originarios, la parte antropológica debería ser fundamental. Y el otro punto era que, dado que había variabilidad, bueno, la parte genética era importante en ese sentido. Entonces, realizamos esta conjunción y comenzamos a escribir el protocolo, que fue un protocolo común para los 3 países participantes. Y en el 2012 se inician los estudios en los diferentes países. El proyecto de intervención, bueno, viene posterior a que tenemos los primeros resultados y se diseña en un continuo. Si bien fue un objetivo que se planteó desde el inicio, no sabemos exactamente cómo, porque queríamos que se conformara a partir de los resultados de las primeras fases. Y esto comenzamos en febrero del 2014. Estos son cada uno de los representantes, son un grupo numeroso de cada uno de los países que estamos involucrados hasta ahora en este esfuerzo, y la doctora Marta Alarcón en la parte de epidemiología genética dándonos el apoyo a los otros países. ¿Por qué hacer un estudio en población indígena o población originaria? Porque se manejan como sinónimos. Si bien es cierto, la ley mexicana contempla las 2 acepciones, en Sudamérica se utilizan más pueblos originarios, en México más pueblos indígenas, pero realmente se manejan de la misma forma, el mismo concepto. ¿Por qué hacerlo en estas poblaciones? Porque ya había estudios previos donde se notaba que había diferencias en las prevalencias de estas enfermedades, que además parecían más graves. Y en un estudio previo del COPO, pues también habíamos encontrado que había variaciones regionales. Habíamos hecho un estudio multinivel donde habíamos encontrado que la única variable que se asociaba a tener más enfermedad reumática era hablar una lengua indígena. Entonces todo esto nos orientaba a que debía hacerse un estudio en estas poblaciones. Además de México es uno de los países latinoamericanos con mayor población indígena. Estamos hablando del 10.5% de la población. Por lo tanto, planteamos este estudio que tenía los 3 objetivos de las 3 áreas.
y en segunda instancia el diseñar e implementar este programa de intervención culturalmente sensible. Esto es algo en lo cual nosotros hacemos mucho hincapié, porque muchos de los proyectos de intervención vienen desde afuera y no se toman en cuenta las comunidades ni su contexto. Estos son los objetivos específicos de cada uno de los tres apartados de este proyecto. En la parte epidemiológica, hacer las estimaciones desde estas localidades, saber los modelos explicativos, a qué nos referimos, esto, cómo se explican las enfermedades, o cómo las personas creen que por qué tienen esa enfermedad y cómo la viven en su contexto sociocultural, y describir estos procesos de búsqueda de atención, que si bien sabemos de que hay retraso, si bien sabemos que hay problemas, no sabemos cuáles son ni por qué se dan. Y esto es una de las áreas donde la antropología da respuesta en los porqués de lo que estamos observando en el qué, en los estudios epidemiológicos. Y por supuesto la parte genética, que cobra gran importancia en estos estudios. Y estos son los tres objetivos que se ha planteado. Para esta presentación no tenemos resultados todavía de la parte de genética, dado que las muestras de saliva, en la cual fue lo que se hicieron estos estudios, ya apenas fueron enviadas a la doctora Marta Alarcón. Y bueno, los objetivos que se plantearon los están viendo en su pantalla, este es el primero, y esperemos que quizás el próximo año podamos mostrarle los resultados de esto. En este punto me gustaría detenerme por algo que mencionó el doctor Cardiel, la parte ética. En este estudio cuidamos muchísimo la parte ética, de tal manera que tuvimos 3 consentimientos informados para las diferentes fases. Y en la parte genética tuvimos que hacer un consentimiento informado, que incluso tuvimos que ir a la Ley General de Salud. Este proyecto fue presentado en el Instituto Nacional de Genómica porque necesitábamos el aval de ellos. Y aparte el tipo de consentimiento informado que se firmó en los idiomas originales tenía que era restrictivo. Esto quiere decir que solo puede ser usado ese material para estudios en enfermedades reumáticas, en ningún otro. Y este material está resguardado. Entonces, eso es un poco hacer énfasis en esta parte, que cuidamos todos estos aspectos por ser el tipo de poblaciones altamente vulnerables. La metodología, bueno, en la parte inicial utilizamos la metodología COPCOR, que vamos a describir a continuación, y la población fueran indígenas mayores de 18 años, identificados de acuerdo a los criterios de lengua, autoidentificación, ascendencia reconocida como indígena y residencia en zonas ancestrales. Esto lo marca la ley y esto es compartido en los 3 países que estamos participando. Además, se rige por la Organización de Naciones Unidas en este aspecto, y que sean residentes de estas comunidades. Es un diseño multimétodo. ¿Por qué? Porque implica una metodología cuantitativa y cualitativa en las diferentes fases. Vemos aquí un poco la descripción de cómo está el cronograma. Comenzamos en el 2010, en la parte epidemiológica. Primero habría que hacer una validación de cada uno de los instrumentos de medición. Eran diferentes lenguas, por eso fue altamente complejo, dado que hubo que traducir y retrotraducir cada uno de los instrumentos de medición que utilizamos en el proyecto en cada una de las lenguas indígenas. Recuerdo un gran reto, pero bueno, tenía que dar sentido a las personas. De hecho, toda la investigación se hizo en las lenguas originarias. Una vez que teníamos los instrumentos, que estábamos seguros de que estaban validados, se inicia el estudio epidemiológico. La parte de antropología médica, si bien, cruza todo el estudio. ¿Por qué? Porque es una parte importante para nosotros, no solo saber cómo piensan, sino cómo están percibiendo el mismo estudio, es decir, una autoevaluación, digamos, del estudio. Y una vez que terminamos eso, a partir de la información generada en las fases anteriores, se inicia la intervención culturalmente sensible, que es apenas donde estamos iniciando. La parte de epidemiología genética, como ven, hasta que no se terminaron el estudio epidemiológico, que era que se identificaban los casos, era que podíamos tomar las muestras, y por eso apenas también está en proceso. Esperamos estar hasta el 2018, porque difícilmente un proyecto de intervención de esta magnitud puede tener resultados a corto plazo. Debe ser mediano o largo plazo. Esperemos tener financiamiento suficiente para llegar al 2018 y demostrar resultados y el impacto de esta intervención. La metodología utilizada al inicio fue la metodología COPCOR. Utilizamos censo. Aquí está una de las dificultades que mencionaba el doctor Cardiel. Hicimos todo el ejercicio de cálculo de tamaño de muestra, las estimaciones, tomamos los censos publicados, y cuando fuimos a las comunidades nos dimos cuenta de que había una sobrepoblación. O sea, la cantidad de personas registradas no correspondía a lo que estábamos observando en campo. Esto nos obligó a hacer censos primero para después iniciar el estudio. Por lo tanto, esto implicó un esfuerzo grande, porque era hacer reconstrucción de los mapas de todas las comunidades casa por casa y con el número de habitantes.
En todo momento utilizamos encuestadores bilingües estandarizados y los cuestionarios validados como las había explicado en la diapositiva anterior. La metodología seguida es los casos que se iba casa por casa, se aplicaban estas encuestas, los casos positivos, esto quiere decir dolor, inflamación, rigidez en los últimos 7 días o en algún momento de su vida, eran revisados por un médico general entrenado en enfermedades reumáticas. Los reumatólogos participantes en cada uno de los estudios hacían un curso de entrenamiento para los médicos generales que participaban en los diferentes estudios. Los casos positivos eran revisados por el reumatólogo y, bueno, se hacía el diagnóstico y remisión al sistema público de atención segundo y tercer nivel. Los casos negativos a malestares musculoesqueléticos, una consulta de medicina general por cuestiones, bueno, que así debemos ser cuestiones éticas, para llegar a un diagnóstico, un tratamiento y remitirlo al sistema de salud público de atención. Estos son los 3 países que estamos participando. Para México tenemos mayas, mixtecas, chontales y rarámuris, y esperemos que próximamente se haga el estudio en una comunidad zapoteca. Para Venezuela tenemos los guaraos, los chaima y los cariñas, y para Argentina están marcados en negrillos aquellos de los cuales voy a presentar los resultados, dado que nosotros estamos en proceso de revisión de las bases de datos para realizar los análisis pertinentes. Los participantes, los COM, que son originarios del Chaco y realmente migran del Chaco a la ciudad de Rosario en asentamientos conurbanos y viven una parte del tiempo ahí y 6 meses y 6 meses se van al Chaco. Entonces es una población seminómada. De su lado derecho pueden ver el grupo de encuestadores en conjunto con los participantes comunitarios y, como ven, casa por casa, los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario participaron activamente en este proyecto. Y bueno, vale la pena de una vez dar las gracias por todas las facilidades prestadas por la Universidad de Rosario a través de la Facultad de Medicina con todos los estudiantes que colaboraron en este proyecto. Para Venezuela, las comunidades fueron Guarao, Chaima y Cariñas. Ahí pueden ver donde están las balsas, son comunidades Guarao. Esto se hizo, no se iba casa por casa, bueno, se iba de palafito en palafito, utilizando lanchas, porque así están las comunidades en localidades ribereñas. Y del otro lado pueden ver cómo los reumatólogos están haciendo la exploración en las mismas casas. Para estas comunidades, algunas veces, el mismo reumatólogo directamente estaba realizando la revisión de los casos positivos. Para México tenemos los mayas yucatecos. Esto se realizó en el municipio de Chancón. Son 11 comunidades que pertenecen a este municipio. Más o menos, para que se ubiquen, está a 1 hora y media de Cancún. Para la Mixteca Alta, en San Antonio, Huitepec, esto está a cargo de la doctora Flor Santiago, que actualmente es estudiante de doctorado de Antropología en Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, y es parte de su proyecto. Los chontales en San Carlos, Yautepec, que está en la montaña en Oaxaca, y los rarámuris en Chihuahua. Veamos un poquito cuál es el contexto. Si pueden observar en las imágenes, son contextos diferentes donde se ha realizado este estudio, que va desde la planicie, como puede ser los mayas yucatecos, pasando por lugares conurbanos de alta marginación, como puede ser los COM en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, o los guaraos localizados en las zonas ribereñas del río Orinoco, a 1 hora y media de Maturín, la ciudad más cercana, en carretera, pero salir de ahí en lancha si es de motor, son 3 horas, y si es en canoa son 8 horas. En la Mixteca Alta, los chontales y los cariñas todos son comunidades de montaña, como pueden ver en las fotografías. ¿Qué comparten todos estos pueblos, aparte de ser pueblos originarios? Que tienen un alto grado de marginación, monolingüismo elevado, sistemas culturales distintos, regiones geográficas variables, como lo acabamos de ver, y sistemas de cobertura de salud también variable. Aquí hay un poco una descripción, está un poco cargada la diapositiva, pero para que se den cuenta todas las comunidades que han estado participando, el tipo de muestreo que tuvimos que utilizar, en algunos, como ven, por las características de la población, fue por conveniencia. ¿Por qué? Porque son nómadas, es casi perseguirlos. Realmente fue un trabajo titánico el realizar en las comunidades Guarao y en las comunidades Rarámuris este tipo de estudios, dada la dificultad y la lejanía que hay entre comunidad y comunidad, además de ser comunidades muy pequeñas. Ven los números, son censos totalmente, son todos los que hay, y bueno, hay 2 estudios que todavía están en proceso, que son los Rarámuris y los Chaima.
Vamos a ver un poco los resultados del estudio epidemiológico. Y bien, bueno, las edades son relativamente jóvenes, siendo más jóvenes los guaraos y los com. Yo le comentaba al doctor Cardiel que había que tomar con cierta precaución lo de los guaraos. ¿Por qué? Porque recientemente ellos fueron empadronados dentro de la legislación. Esto quiere decir, les dieron cédula, ciudadanía en Venezuela, por lo tanto las edades eran aproximadas. ¿Como cuántos años cree que tiene? Más o menos así ha sido el proceso. Entonces, desde ahí vemos la marginación que hay en ciertas comunidades que ni siquiera estaban registrados como ciudadanos, y esto ha sido también un esfuerzo porque hay que visualizar a estas poblaciones. La mayoría mujeres, pero esto es más o menos representativo, como es un censo de cómo está distribuida la población, y se ven la variabilidad que son de hablantes de lengua indígena, desde los guaraos que van al 90%, a los mayas yucatecos que son 100% hablantes de lengua maya, y aquellos que son bilingües prefieren hablar en lengua maya. De hecho, cuando se aplicaban las encuestas decían, ¿es bilingüe? Sí. ¿En qué prefieres que te hable? En maya. Entonces, bueno, eso habla del sentido de pertenencia que tienen al conservar su lengua. La mayoría, bueno, algunos tienen trabajo, pero es como conceptualizan el trabajo, el ganarse la vida, que no necesariamente es un trabajo remunerado. Y la cobertura de salud tiene algo interesante. Si bien parecería que podría ser muy alta, por ejemplo, en el caso de México, el 92.8% de los mayas yucatecos tienen cobertura en salud. No, esto quiere decir empadronamiento en el Seguro Popular. Pero no que esto se haga el ejercicio. Y esto, bueno, más adelante les voy a mostrar los resultados del estudio antropológico, que fue el que nos dio la idea de que la cobertura, el empadronamiento no quiere decir que es una cobertura real para tener atención. En la Mixteca está en el 64.3%, y para los guaraos y los com, la legislación en Venezuela tiene una cobertura total para estas poblaciones. Entonces realmente ellos en ese sentido es una cobertura real. En los com en Argentina es muy alta, pero ahorita vamos a ver el estudio de caso que les voy a mostrar, donde si bien hay la cobertura, pero no hay un ejercicio de la misma. Entonces son datos como interesantes. La información que hay en relación a los dolores en los últimos estudios, vamos a ver que también hay variabilidad. En la Mixteca Alta hay una percepción muy alta del dolor, tanto en los últimos 7 días como el dolor histórico. Sin embargo, la intensidad, cómo perciben la intensidad, la limitación física actual en el momento de la encuesta causada por este malestar musculoesquelético y la no adaptación a este dolor es bastante baja comparado con las otras poblaciones. Esto habla de lo que ya se ha descrito en la literatura, la variabilidad de la percepción del dolor, y que incluso, bueno, puede manifestarse incluso en la misma variabilidad de la prevalencia de enfermedades reumáticas. Por ejemplo, veamos el caso de osteoartritis, la prevalencia en los chontales es muy alta. Si bien es cierto que cuando esta variable la asociamos a 2 preguntas, bueno, no les estoy mostrando todas las mediciones que hicimos, pero 2 preguntas que se hacen en la encuesta es si el trabajo que hace implica una carga de más de 20 kilos y implica repetibilidad. En esta población hubo una asociación muy alta entre la prevalencia de osteoartritis y estas 2 variables. En la lumbalgia vemos que la población com es muy alta, pero es una población que se dedica, allá le llaman cirujeo, esto quiere decir a la pepenada, cargan muchos, viven de la basura, entonces tienen mucha carga. Entonces asociamos que la lumbalgia está por el tipo de trabajo que realizan estas poblaciones, y los síndromes regionales, que también vemos una variabilidad siendo menor en la Mixteca Alta y en los com. Para artritis reumatoide también encontramos variabilidad, sorprendentemente la más alta es la de los com, y vemos que en el maya yucateco encontramos una prevalencia un poco menor a lo reportada en el estudio previo. Les mencionaba que un poco esto, la explicación que encontramos al seguir algunos casos que pertenecían a la comunidad pero que no estaban viviendo ahí, habían migrado por recibir atención en salud a la ciudad de Mérida. En el estudio previo, el porcentaje mayor de encuestados estaba en la ciudad de Mérida. Entonces hay un fenómeno que también está descrito en la literatura, que es la migración para recibir atención en salud. Detectamos algunas familias con casos múltiples, tanto en los mayas como en los com y en la Mixteca Alta, y bueno, ahí ven las prevalencias de la artritis indiferenciada. Pero ahora veamos un poco qué es lo que hemos hecho en la parte de antropología médica. Todavía no están todos los resultados porque la información es tremenda. Son 3 antropólogos que participaron, 2 de ellos actualmente estudiantes del posgrado, la maestría en antropología en salud de la Facultad de Medicina de la UNAM.
un médico con entrenamiento en antropología. Se han realizado 98 entrevistas tanto a pacientes como a médicos tradicionales, como a biomédicos, enfermeras comunitarias y autoridades municipales y comunitarias, porque era importante que nosotros hiciéramos encuestas a los diferentes, entrevistas a los diferentes niveles, porque no solo necesitamos lo que pasa con la población, sino qué pasa con las autoridades. Para poder diseñar un programa de intervención tenemos que cubrir los diferentes niveles y ver cuáles eran las barreras y los facilitadores que podían identificarse para el diseño de un programa de este tipo. También se hicieron videos para actividades laborales y de vida cotidiana para asociar el trabajo con todo lo que estábamos observando en la parte epidemiológica. En la Mixteca Alta también se está haciendo el mismo trabajo desde una perspectiva de la historia oral, que también corresponde, a una tesis de doctorado. En los Guarao y los Cariñas son 3 antropólogos que están haciendo etnografías, y en la comunidad con 6 antropólogos de la Facultad de Antropología de la Universidad de Rosario, los cuales estamos colaborando en este sentido. Hasta ahorita llevan 10 entrevistas en pacientes con artritis reumatoide, dado que es sorprendente la prevalencia que tenemos, y también se están entrevistando a los médicos tradicionales y biomédicos. Solo como un ejercicio de lo que nos puede aportar la parte antropológica, decidimos comparar 2 poblaciones que tienen sistemas de salud distintos en cuanto a cobertura. Por un lado, para el lado mexicano identificamos que hay problemas de accesibilidad geográfica. Estas comunidades están alejadas, y no tanto, 2 horas y media, 3 horas, pero el problema es que no hay transporte público para llegar a la ciudad de Mérida o a la ciudad de Valladolid, que está a 40 minutos, para obtener una atención adecuada, a pesar de que se tiene el 97% de aseguramiento del Seguro Popular. La situación económica, salir de estas comunidades puede costar de 600 hasta 1,000 pesos. Para estas poblaciones implica una gran cantidad de dinero. El monolingüismo, llegar a un hospital y no saber el idioma, es como llegar a decir nada, quedar totalmente desatendido. Y se agrega a este fenómeno un problema de discriminación. Lamentablemente, el indígena lo estamos identificando como alguien menos ciudadanos que los demás, y el trato es diferencial. Esto es lamentable decirlo, pero es la realidad, y así lo documentamos en todas las visitas hospitalarias, el seguimiento que hicimos a cada uno de los pacientes, los 19 pacientes con artritis reumatoide y algunos pacientes con osteoartritis. El primer nivel de atención, esto es los médicos pasantes, las poblaciones lo identifican como que no están preparados para dar respuesta a sus problemas de salud. Y esta comunidad en especial tiene mayor medicalización, esto es, han olvidado su medicina tradicional y están abocados totalmente a los procesos biomédicos. Por un lado, creemos que es un fenómeno oculto, más bien, porque poco a poco han ido saliendo, pero la gente tiene miedo de decirlo, porque además los médicos que han estado en estas comunidades siempre han recriminado el uso de la medicina tradicional. En el lado de Argentina, sin embargo, tienen 100% de cobertura efectiva. Esto es, está cerca, está a 3 cuadras de donde están ellos localizados, un centro de asistencia. Les cubren todos los medicamentos, todos los estudios, sin embargo, ellos no van, y tiene que ver con la lengua, y les da pena asistir. Hay una discriminación también en ese sentido. Y ellos sí utilizan más la medicina tradicional más que la biomédica. Entonces ahí hay algunas barreras también que no tienen que ver nada más con la accesibilidad a salud, sino que son unas barreras más culturales y más del mismo sistema. Es como un ejemplo de cuál es la información que estamos sacando de la antropología. Basado en todo lo anterior, Adalberto Loyola, que es un estudiante de doctorado, el médico rehabilitador, estudiante de doctorado de la Universidad de McMaster, comenzó a participar con nosotros desde la fase epidemiológica y muy activamente en la parte antropológica, y si bien estaba planteando que había que desarrollar un programa de intervención, el cómo no lo teníamos como muy claro, pero al observar todos los resultados era importante que no solo era desde la reumatología, sino desde la rehabilitación, trabajar en conjunto para el diseño de un programa comunitario para estas personas que viven con estas enfermedades. Comenzamos en el área maya porque teníamos que comenzar con una de las poblaciones. Es demasiado ambicioso y no hay dinero como para haberlo iniciado en las otras poblaciones que también hemos estudiado. Esperemos que con los resultados pueda expandirse esto. ¿De dónde se basa? El 39% de la población adulta en estas comunidades mayas yucateco presentan una enfermedad reumática. El 33% de la población tiene una enfermedad reumática que tiene discapacidad. Si lo comparamos con los estudios de discapacidad a nivel global, es del 10% de la discapacidad. Aquí tenemos un 33%, 3 veces más.
ya había el antecedente de GLADEPO, este es el estudio como inicial, y dice, bueno, hay que darle este toque de rehabilitación. Desde la ciencia y la rehabilitación, ¿cómo le vamos a llamar a esta nueva? Entonces propone el concepto de CONCORD, o el acrónimo de CONCORD, y es desde el interés de desarrollar programas comunitarios desde la rehabilitación para enfermedades reumáticas. Para poder hacer esto, el estudio que habíamos hecho previamente, epidemiológico, era insuficiente, no teníamos suficientes mediciones como para poder implementar este programa ni diseñarlo. Entonces se hicieron evaluaciones cuantitativas para la evaluación funcional y para factores de riesgo, en especial para osteoartritis, que fue, dado que fue la enfermedad más prevalente y en la cual encontramos más discapacidad, decidimos iniciar con esta, pero también con artritis reumatoide. Entonces estas evaluaciones fueron para estos dos grupos de enfermedades, que son las que inicialmente estamos trabajando. Los resultados de esta evaluación, el 74% de las personas que viven con osteoartritis ya no trabajan o han modificado la forma en cómo trabajan. Y de la parte cualitativa encontramos que el trabajar para estas personas significa vivir. Por lo tanto, eso tiene implicaciones serias con una gran carga para estos pobladores, porque el que no trabaja pues no come, no vive. Entonces, ¿por qué plantearlo desde la rehabilitación? Porque basado en este concepto de rehabilitación, que es un proceso dirigido a revertir los efectos discapacitantes de una enfermedad mediante estrategias dirigidas tanto a individuos como a sus ambientes, no implica una sola especialidad, implica estudios transdisciplinarios y la necesidad de desarrollar este programa de rehabilitación en este municipio. Este es el objetivo general, como ven, aquí lo he estado describiendo a lo largo de esto, que es lo que encontramos como retos metodológicos. Una sola forma de hacer investigación y disciplina no es suficiente para este tipo de estudios tan de reto. Por lo tanto, la solución era plantear una metodología mixta, cual y cuantitativa, con un esfuerzo multidisciplinario, reumatólogos, médicos rehabilitadores, comunidad, autoridades y demás, que vamos a ver un poquito más adelante. La importancia de tener la sensibilidad cultural, así de como compartir la responsabilidad de la salud con la comunidad, porque si no vamos a caer en los mismos esquemas que se han hecho de intervención desde los expertos hacia la población, y realmente lo que se ha visto en este tipo de estudios es que el impacto es menor, porque debe haber una colaboración con la comunidad para poder realmente tener impacto. Por lo tanto, tendríamos que tener un enfoque de investigación participativa basada en la comunidad, porque finalmente es su salud. Recursos de investigación limitados. Es muy difícil a veces entender este tipo de estudios tan complejos y que se le asignen recursos. Parecería que fueran como poco elegantes. Suenan útiles, sí, todo el mundo está de acuerdo en eso, pero como que son poco elegantes para la investigación. La verdad no lo sé muy bien, pero siempre que uno pregunta dice, bueno, eso es necesario. Pero investigación como tal, de pronto todavía estamos centrados en ese modelo de la investigación basada en el laboratorio nada más, y la investigación son mucho más cosas, ¿no? Por lo tanto, para poder subsanar esto, una de las soluciones era formar una coalición. ¿Qué implica una coalición? Varios grupos con un fin común entre miembros e instituciones interesados en este tema. Vemos un poco las etapas, el análisis situacional que les acabo de escribir, ahorita la segunda etapa, que es el desarrollo del programa, que en eso estamos trabajando, la implementación y la evaluación, que son la etapa 3 y 4, que bueno, es para la cual no tenemos financiamiento todavía, pero esperemos que sí. El análisis situacional, un poquito recapitulando: la enfermedad reumática, el acceso a una atención adecuada y la prevención y disminución de la discapacidad causadas por estas enfermedades. ¿Cuáles son las barreras que hemos identificado para un programa de este tipo? A nivel intracomunitario, que ya no hay organización comunitaria, eso se ha perdido en la historia en estas comunidades, de pasar de un usos y costumbres a una ciudad aparentemente más moderna, pero se perdió este tejido comunitario. Por lo tanto, ahorita hay que volver a que se vuelvan a unir para poder desarrollar cosas en conjunto. Los servicios de salud municipal en el primer nivel de atención, ellos lo identifican. Esta información que les estoy dando es desde la información que ha generado la comunidad. La competencia profesional, que no sienten que los médicos, bueno, los pasantes, sean competentes y no saben el maya, que es importante. Bajo una comunidad donde todo el mundo habla maya y tú no lo hablas, es una barrera importante, y las diferencias políticas y religiosas que se cruzan con la atención. A nivel extracomunitario, en el segundo nivel de atención, lo que identificamos es el lenguaje, la distancia geográfica, la discriminación, y también ellos perciben que hay una competencia baja para atender las enfermedades reumáticas. Solo hasta el tercer nivel de atención ellos dicen, tenemos una buena atención. Pero el problema del nivel de atención es la distancia geográfica, los costos, el lenguaje y la discriminación.
Y también las políticas públicas en salud que ha llevado programas muy asistenciales, de tal manera que cuando le dice a la población, vamos a hacer esto en conjunto, dicen, no, ¿qué me vas a dar tú a mí? ¿Qué me vas a traer tú a mí? Y realmente eso es una gran limitante para desarrollar. Entonces hemos estado trabajando mucho en cambiar esta visión, porque la salud pues es de ellos, tienen que participar son ellos. ¿Qué facilitadores hemos identificado con los cuales estamos trabajando? Que todavía hay un sentido de comunidad, que hay mucho trabajo comunitario y hay un apoyo familiar muy sólido, hay una red, un tejido familiar muy sólido y bueno, el rescate de la medicina tradicional que todavía existe para tener un acceso de atención adecuado. La segunda etapa de este desarrollo, hasta ahorita llevamos 30 sesiones comunitarias de sensibilización. Esto es, le presentamos todos los resultados en varias ocasiones, en diferentes formatos, desde historias, todo es, por supuesto, en lengua maya, para que vean la importancia de estas enfermedades y cómo su participación es importante. Se conformaron 11 grupos comisariales, que son representantes que ellos elegían para conformar como esos grupos comisariales de salud, y un grupo municipal, que es un grupo que de los 11 sale un grupo para poder ser representantes de las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque hay que mostrar la información que hay y la problemática que ellos tienen. Por lo tanto, es como formar también una coalición que tiene que ver con las autoridades. Ya firmamos un convenio con la jurisdicción sanitaria estatal. Con ellos estamos trabajando en diseño de taller de capacitación para médicos pasantes desde las enfermedades reumáticas y de la rehabilitación comunitaria, además de que ya hubo una asignación de un rehabilitador, un fisioterapeuta, comunitario, que va a estar dando servicio en conjunto con los estudiantes de fisioterapia comunitaria en Yucatán. Es uno de los pocos programas, de hecho creo que es el único que hemos documentado que existe en el país, que tenga esta perspectiva comunitaria. Y un convenio con el Hospital de Alta Especialidad para los pacientes con artritis reumatoide. Esto ha sido un gran problema porque llevarlos hasta el Hospital de Alta Especialidad implica que pidamos la ambulancia, que a ver si quiere o puede, y no pierdan la cita, por lo tanto nos dan 5 cupos y son 19 para ir a la revisión. Por fortuna se nos acercó la doctora Jacel García, que ahora está trabajando con nosotros. Ella es reumatóloga recién egresada del Centro Médico de Occidente, está en Cancún y está yendo a la comunidad a dar la consulta de seguimiento de los pacientes con artritis reumatoide para poder dar el seguimiento y que no tengamos que la gente deje de tomar o de hacer su revisión porque no tenemos estas barreras. Vamos a ver cómo funciona parte de las intervenciones. La colaboración con especialistas locales, como les acabo de mencionar, y bueno, una puerta está abierta para todos los nuevos miembros. El ejercicio que ya realizamos fue la definición de problemas prioritarios con la comunidad. Esto fue a través de técnicas de reflexión grupal con estos grupos municipales y búsqueda y discusión de síntesis y solución. Aquí nada más no solo son lo que dicen las personas, sino de manera paralela se ha estado trabajando en una revisión de revisiones para tener la mejor evidencia para hacer intervenciones comunitarias de rehabilitación y que pueda ser integrada. O sea, es información desde la academia, desde la comunidad y desde las autoridades para este programa. Y bueno, el diálogo para tomar acuerdos con los aliados poderosos. Aquí es donde tenemos bastantes limitantes porque los aliados poderosos son los tomadores de decisiones en políticas de salud y acceder a ellos como investigadores no es fácil. Las puertas no están abiertas para nosotros. Es complicado porque decir, bueno, ¿qué me quiere decir un investigador? O cómo? Esta es una barrera que si bien tenemos identificados algunos, las citas no nos las dan como para presentarles los resultados y poder hacer estas alianzas y ha sido complicado. Bueno, esto ya forma parte del proyecto, esto es para lo cual apenas una vez que terminemos esta fase que termina en diciembre, la fase 2 se termina en diciembre de este año y estaríamos listos para implementar y hacer las pruebas piloto con estos estudios cuantitativos para determinar estas barreras y facilitadores de implementación y ajustes del programa, comenzar la implementación utilizando estos recursos y la evaluación del programa. Nosotros creemos que la evaluación debe tener las dos perspectivas, cual y cuantitativa. Para la parte cuantitativa es un estudio observacional, comparativo, pre y post-intervención. Nosotros tenemos que demostrar que la intervención fue adecuada desde los parámetros de calidad de vida, funcionalidad, costo-beneficio, todos estos parámetros que piden los tomadores de decisiones, además de que la comunidad perciba que realmente tiene un beneficio. Para esto, bueno, va a utilizar el COPCO, donde los mismos representantes comunitarios lo pueden aplicar a aquellas personas que se acerquen a ellos o que les manifiesten que tienen un malestar musculoesquelético y puedan ser remitidos a la reumatóloga que va
a la comunidad y de esta manera hacer una detección temprana. Este ejercicio lo hemos estado haciendo y tenemos ya casos incidentes, aquellos que ya habíamos encuestado en la primera fase, que no habían estado negativos, no habían tenido ninguna molestia y que al año y medio ya tenemos 3 casos nuevos de artritis reumatoide que cumplen criterios. Entonces, bueno, es como de los beneficios de estar largo tiempo en una comunidad. ¿Cuáles son los retos logísticos y financieros? Bueno, la distribución geográfica de las comunidades, que es un gran reto para los 3 países que hemos estado trabajando en esto. El lenguaje, que finalmente nosotros no somos hablantes de esto y puede ser una barrera. La falta de desarrollo profesional local, la falta de infraestructura en las comunicaciones. Si no hay carro, moverse en transporte público realmente es una locura. Y la dificultad de obtener financiamientos o financiamientos condicionados a intereses externos, de tal manera que tiene uno que adecuar el proyecto de manera parcial para obtener financiamientos parciales. Y sobre todo la colaboración entre instituciones, que a veces no es fácil, suena lógicas pero no fáciles. Bueno, ahorita un poco el objetivo también final era sensibilizar al nivel académico, o sea, mostrarles los resultados y verán el esfuerzo grupal que tenemos en este estudio. Y bueno, agradecer a todas las autoridades de los diferentes municipios, estos en México, bueno, en Argentina y Venezuela, todas las comunidades participantes, y a la unidad de investigación del Colegio Mexicano de Reumatología. En las primeras fases de este estudio, a través de la doctora María Victoria Goicoechea, nos dio apoyo para las reuniones que se realizaron en la conformación del grupo Gladenco, y posteriormente el doctor Luis Javier Jara y el doctor García Figueroa nos están apoyando en la gestión y administración de financiamiento por parte del ILAR que recibimos para esta primera fase de la intervención. Hasta ahorita estos son los financiamientos que hemos recibido y bueno, en esas estamos. Muchas gracias. Espero que tengan ustedes, si quieren más para allá, Iris, donde esté el micrófono, por favor. Espero que tengan ustedes algunas inquietudes, comentarios, dudas. Yo creo que es el momento de aprovechar a Ingrid, que tiene muchísima experiencia, y debo decirles que está coordinando prácticamente todos estos estudios a nivel de Latinoamérica. Ella está viajando muchísimo y lo más interesante es que se sigue una metodología común. Doctor Suárez. Felicidades a todos, y todos es tanto aquí arriba como hacia abajo en el resto de los países participantes. Es una labor realmente encomiable. Cuando la doctora Peláez comentó acerca de las dificultades, simplemente ejemplificó con el medio de transporte. Ya me imagino que si aquí nos quejamos porque no llegamos, porque hay una manifestación o fallan los semáforos, pues de repente pensar que voy a llegar a trabajar y a levantar encuestas y darme una idea de cómo me voy a desplazar de un lugar a otro, da una idea de la situación. Entonces, más que nada es esto, y es felicitarlos de vuelta y cuantas veces sea necesario. Pero la pregunta además que quiero hacer es, comentaban muy bien, identifican un paciente y si no tiene ningún problema reumatológico, tiene un problema general de salud, se dirige hacia algún lado. Si tiene una enfermedad reumatológica se dirige al otro, se canaliza. ¿Cuál es el vínculo que se está pudiendo tener precisamente con el sistema de salud comunitario que tiene? ¿Qué apertura hay en los lugares ya específicos del centro de salud o de las autoridades de salud por si se requiere enviarlo a un segundo o tercer nivel de atención? Lejos de escuchar, como lo vimos en los promocionales gubernamentales, que el acceso a la salud y la cobertura se está ampliando, realmente ustedes que lo están viviendo directamente y tiene que ver con la intervención que se haga, exactamente qué es ese, ustedes son los emisores de la información y el receptor acá, qué respuesta está dando. Y esto tiene desde luego que, creo yo, que ver con ese engranaje que se tendría idealmente que dar. Entonces me interesa mucho conocer en este momento qué retos tienen y qué respuesta tienen de parte de ese receptor del otro lado. Y si no y además, si no hay ningún enfermo, no identifican enfermedad y está sano,
¿qué aspectos de medicina preventiva planean y plantean ustedes también hacia adelante? Sí, muchas gracias por la felicitación en nombre de todo el grupo. Y bueno, respondiendo, sí, definitivamente ha sido el gran reto el poder ligar la detección con una atención lo más pronto posible. Los grandes retos primero es convencer al pasante, por eso estamos interviniendo en la capacitación del pasante, sensibilizándolo, porque al principio nos veía como una competencia. Ahí, es uno. Luego las autoridades, la Secretaría de Salud a nivel de Valladolid, que es de donde pertenecen estos municipios. Por fortuna, la gente que quedó de director, aquí depende también de quién queda, es una persona que desde hace muchos años había querido hacer intervención comunitaria. Dijo, de acuerdo, aquí tienen el apoyo y es donde se da esta gestión. Ya comenzamos. ¿Qué fue lo que logramos con ello en específico en los pacientes con artritis reumatoide? Para poder tener acceso a la cobertura social, esto es, hacer efectivo las pólizas del Seguro Social, nos llevó 4 meses y medio. Impresionante. Luego, ya que obtuvimos eso, ahora el medicamento quiere recogerlo a Mérida. Eso implica costo, cuesta más que el Metixat y todo lo que tiene en discusión. Logramos a través de la Secretaría de Salud de que el medicamento sea llevado a las propias comunidades como parte del compromiso que ellos tienen con nosotros. 2, bueno, ahora tenemos que hacer un programa de rehabilitación, pero tiene que ser en la comunidad, la gente no puede estar desplazándose. Esto ahorita por eso designaron a una persona, este fisioterapeuta Jonathan, que es el que nos está apoyando, y se van a hacer al lado del sistema, de los centros de salud, se van a construir lugares para hacer rehabilitación, pero con los materiales, que esto es parte de las iniciativas de la rehabilitación basada en la comunidad, que se utilicen y se diseñen instrumentos para hacer o ejercicio, o utilizando los materiales de la comunidad, donde la comunidad esté participando. Eso es como por el lado del sistema de salud. Donde quizás hemos tenido un poquito más de complejidad es en el tercer nivel de atención. A pesar de eso, bueno, lo logramos fue de manera no oficial, sino a través de amigo el doctor Álvarez, que colabora con nosotros activamente desde el principio, la doctora Angélica, que está en el hospital de alta especialidad. Ha sido más una gestión de amigos que realmente dentro del sistema de salud. Uno dice, bueno, así no debería ser, porque es parte del derecho. Pero la misma población no tampoco sabe de que tiene derecho a la salud. De hecho, la ley en México dice que los indígenas son prioritarios para la atención en salud. Ellos desconocen eso. Entonces estamos haciendo capacitación a la población en lo que es la salud, en prevención, pero también en conocimiento de derechos. Porque esto lo que hace es que evite discriminación, que puedan pedir la atención a la cual tienen cobertura por ser este tipo de población. Entonces sí ha sido como tratar de unir los diferentes aspectos para poder dar una atención, pero la comunidad es la parte central aquí y ella tiene que estar capacitada y autogestionarse, porque nosotros finalmente somos un grupo de investigadores que llegamos, pero hasta algún día tenemos que irnos de ahí, pero la comunidad debe estar preparada para seguir autogestionándose y cuidando de su salud, no solo musculoesquelética, sino otros aspectos de salud. Sí, en eso estamos tratando de buscar colaboración. Ahora hay un internista que se agregó al grupo y también va a estar apoyándonos, entonces estamos tratando de buscar toda esta colaboración, pero no ha sido fácil. Ir a las comunidades, a la gente no le gusta ir allá. Pero sí, en eso estamos trabajando, ese es el reto. Doctor Juan Canosa. Bueno, yo la quiero felicitar, doctora, por este estudio original de nuestros países, y qué bueno saber que uno de los 2 iniciadores fue de mi ciudad, Rosario. Yo estoy seguro que este proyecto va a resultar en decenas o centenares de publicaciones y que va a poner el nombre de la reumatología latinoamericana bien alto, más de lo que está. Pero yo me pregunto si lo que están ustedes valorando sea más que un estudio epidemiológico de poblaciones originarias con su genética particular, sino que lo que están ustedes estudiando es la epigenética de la pobreza. Sí, definitivamente, doctor, eso se cruza totalmente en este tipo de estudios, tiene toda la razón. Cuando hicimos estos estudios de alta marginación, por supuesto, lo que más se nos cruza es que estamos hablando de pobreza, porque si tuvieran todos los recursos, pero no solo es pobreza en general, sino también de lo que implica para las personas el estar enfermo, el concepto de salud para estas personas
en comunidades donde tienen un sistema de creencias distinto a nosotros. Que esto no solo va más allá de la pobreza y la marginación, sino el choque cultural. Cómo negociar entre la biomedicina, que tiene todo un conocimiento que aportar y una ayuda, pero cómo negociar con los conocimientos locales. Es ahí donde nosotros está el reto. Y no ver toda la pobreza, sino con este choque cultural que es algo histórico en nosotros, como comunidades, como países que somos multiculturales y que no hemos entrado al meollo de esto, que implica la multiculturalidad en salud, y que la antropología aquí cobra una gran importancia. Cómo negociar con estos saberes para tener una mejor condición de salud, y totalmente de acuerdo. Doctor Jara. Gracias y felicidades a Mario, a Ingrid y por supuesto a los colegas argentinos y venezolanos por este enorme trabajo a nivel latinoamericano, ¿no? En la parte de México yo creo que es fundamental que, digamos, que el proceso de atención del paciente sea no solamente de diagnóstico, sino también de tratamiento oportuno y eficaz. La artritis reumatoide es una enfermedad grave. La osteoartritis puede llevar también a la invalidez si es que esta no es atendida oportunamente. Entonces, creo que México tiene recursos que hay que utilizarlos. No mencionamos, por ejemplo, IMSS Oportunidades. IMSS Oportunidades traslada a sus residentes del último año, en los últimos 6 meses, de las 4 áreas troncales: medicina interna, cirugía, gínico y anestesiología. Se trasladan a diversas comunidades y atienden directamente a pacientes, pero pues si no conocen el programa, pues no van a percatarse de que hay un grupo de pacientes o hay una comunidad donde hay pacientes afectados con artritis reumatoide. Eso ya una propuesta mía directa, que se puede hacer un convenio, digamos, con el Instituto Mexicano de Seguro Social, para que estos pacientes reciban atención. Porque de otra manera se van a encontrar con todas las barreras que mencionaste, de llegar a un hospital de tercer nivel, recibir atención, en fin. En cambio allí va a haber internistas, son último año ya de la especialidad, que están en condiciones de tratar a pacientes con estos padecimientos. Exploraron esa posibilidad. Se las negaron porque... Espérenme, que ahí está. Porque... Ahí tenemos una situación complicada. En estas comunidades, IMSS Oportunidades, son 11 comunidades, solo IMSS Oportunidades están 2 de ellas, y no van los especialistas, ni los residentes. Va un pasante pagado por IMSS Oportunidades. El programa IMSS Oportunidades está casi desdibujado, por lo menos en esta zona, con el programa del último año de especialidad. Quien lo tiene es el Hospital Oram y solo va a Valladolid, que es el segundo nivel de atención. Y el problema de discriminación lo hemos tratado precisamente en este grupo, doctor. Eso es lo que tenemos de experiencia hasta ahorita. Pero es por parte de la Secretaría de Salud este programa. El IMSS Oportunidad está bastante borrado en esta zona. No lo sé por qué, no lo hemos investigado, pero solo lo que tenemos son pasantes pagados por el IMSS Oportunidad, pero no residentes en esta zona. Nosotros tenemos el acceso, digamos, a todo el programa de IMSS Oportunidades y con todo gusto se los puedo enviar para que sepan en qué áreas están localizados y si se sensibilizan para atender a determinados grupos de pacientes. Yo creo que se puede hacer varias cosas. Claro. Uno de los problemas de IMSS Oportunidades es de que tienen ahí el lugar, tienen el ambiente, pero digamos que no salen de ahí, esperan a que llegue el paciente, ¿no? Ya sea para ser operado, para una cesárea o para atención médica, y atienden durante 6 meses en forma continua, en forma constante, con todas las limitaciones que eso implica, pero muchas gracias, doctor Jara. Las observaciones son muy prudentes y les comentaré que en la tarde me decía Ingrid que ahí detectaron 19 pacientes con artritis reumatoide. Solamente 2 de ellos habían sido vistos por un reumatólogo, y revisando críticamente el manejo, solamente 1 de ellos tenía un manejo adecuado. 17 estaban incapacitados en una hamaca por muchos años, nunca vistos por un médico. Esa es la triste realidad. Doctora Pascual. Ingrid, me uno a las felicitaciones de todos
Dos preguntas. La primera es, cuando uno piensa en enfermedades reumatológicas en comunidades que nunca han sido tratadas o diagnosticadas, piensa lo que viene además de las enfermedades reumatológicas. Y yo decía, artritis reumatoide, síndrome metabólico, obesidad, gota, no tienen la necesidad de incorporar médicos internistas, porque es obvio que solo con reumatólogos, salvo que tengan una formación muy sólida en medicina interna, se van a quedar cortos. Y la segunda pregunta es si están incorporando la medicina tradicional de los indígenas a la medicina nuestra, si están haciendo el abordaje por ambas partes, dando las dos recomendaciones, porque es obvio que son poblaciones que usan medicina alternativa. ¿Lo reconozcan o no? Sí. De acuerdo, en cuanto a la primera, sí, efectivamente. Cuando hicimos el estudio, obviamente sabíamos que estaba limitado a las enfermedades reumáticas porque así fue planteado el estudio de investigación, pero que una intervención no podía quedarse solo en enfermedades reumáticas porque estábamos estudiando todo el resto de los estudios. Sí, estamos tratando de invitar, solo tenemos hasta ahorita un médico internista que está yendo a las comunidades a dar la consulta, y estamos diseñando también un programa de detección para síndrome metabólico. Cuando Gota, ya Janixia Vázquez ya está comprometida que va a ir en enero para allá y que vamos a iniciar todo un programa también ahí. Pero es como suma de esfuerzo, pero tiene que ser más en este sentido. Lamentablemente sí, para dar atención a todos ellos sí tendríamos que incorporar este grupo de especialidad. Hasta ahorita tenemos solo un colaborador, pero es como el objetivo de difundir en la academia y de que esto es poder sumar estos esfuerzos, y que la gente diga, sí, sí estoy dispuesto a ir a hacer este trabajo que no es fácil, pero que tiene muchas implicaciones, y también que las mismas comunidades demanden este tipo de atención, porque no solo es que nosotros vayamos allá, sino que también ellos demanden a las autoridades una atención en este sentido. En relación a incorporar la medicina tradicional, sí, por eso el estudio antropológico es tan amplio y tan profundo, para detectar cuáles son, cómo se pueden combinar, porque también encontramos que hay prácticas que pueden ser no necesariamente útiles. Por ejemplo, usan mucho para el dolor muscular el uso de gas, y esto se absorbe y es altamente tóxico. Entonces, obviamente, también no solo es ver la medicina tradicional, porque sí tiene sus paros buenos, igual que la medicina biomédica, pero también hay prácticas que no son recomendables y que tenemos que hacer nosotros también, conocerlas muy bien para hacer una recomendación en ese sentido, y de esta manera poder integrarlos. Pero sí estamos trabajando, pero primero necesitamos conocer muy bien. Ya hemos identificado algunas cosas como esta, de que tendremos que hacer la recomendación de que no se usen, pero también sí fomentar el uso de ciertas plantas que sabemos que tienen un efecto antiinflamatorio y que pueden ser utilizadas combinadas perfectamente con el medicamento. Entonces sí estamos en ese sentido trabajando en conjunto. Vamos a darle salida a una pregunta que hay del grupo de San Luis Potosí, no me equivoqué. El grupo de Carlos Abud pregunta cómo se puede contribuir o ayudar a estas comunidades y cómo ampliar esta experiencia de cobertura al centro del país. Esa pregunta es una de políticas de salud y de qué más quisiera. ¿Cómo se podría ayudar? Yo creo que es haciendo estos esfuerzos entre las instituciones y ver de qué manera pudiéramos organizarnos para dar atención a estas comunidades. Siento que el colegio es un lugar idóneo donde podrían hacerse esfuerzos conjuntos y con otras especialidades para dar apoyo a otras comunidades. Y desde el centro del país, pues la verdad es que yo también creo que no solo es esta parte de colaboración inmediata y de intervención inmediata en la parte de enfermedad reumática, en la parte de rehabilitación, en la parte de empoderar a la comunidad para que demande sistema de salud, sino también a nivel hasta arriba de los tomadores de decisiones en el sistema de salud y los políticos de salud. Allá también debe haber la intervención, tiene que ser multinivel, si no, aquí nada más estaríamos como paliando, pero no estamos cambiando lo que realmente también baja como estrategias a estas comunidades. Entonces, yo creo que es como hacer este camino de abajo hacia arriba, que es lo que estamos ahorita haciendo, como estamos subiendo de niveles, pero para subir ya a los siguientes niveles necesitamos un apoyo más institucional. Realmente como grupo de investigadores es muy difícil. Adelante, por favor. Bueno, pues buenas noches. Me uno a las personas que ya la felicitaron. Y como dice el Mayero, es una estabina, o sea, que Dios te lleve, que Dios te lleve bien. Me llama la atención en sus diapositivas es que no se incluye a la espondilitis anquilosante, que históricamente este país padece de espondilitis anquilosante, entonces fue la primera impresión que me dio.
Y la segunda impresión es, ¿qué instrumentos va a evaluar usted para decir pobreza en una comunidad mayera, donde el cacique es el máximo y luego viene hacia abajo con una escala de qué nivel de pobreza? Entonces, ¿qué instrumento van a utilizar para eso? Otra de las cosas que me llama la atención, ¿por qué climatológicamente escoger el suroeste del país? Yo sé que es en teoría menos conflictivo que el resto de la República, pero ¿por qué en esas condiciones, ¿sí? El suroeste, ¿sí? Donde las condiciones climatológicas te van a provocar una variable que probablemente no la vas a poder determinar? Y el estado de pobreza, Oaxaca, ¿sí? Uno de los estados más pobres de la República, te va a provocar también en tu instrumentación más problemas. Entonces son las preguntas que le dejo abierta. Usted sabrá, es experto. Bueno, no soy experta, pero sí, muchas gracias. Bueno, lo de la pobreza, el problema es que no hay instrumentos que midan la pobreza hasta abajo, la extrema, eso no existe. Y estos son ya el límite más bajo de pobreza, el cual uno puede identificar. O sea, ya no hay discriminación, ya no hay variabilidad. No hay un instrumento que pueda medir esta variabilidad porque ya no hay discriminadores, son todos pobres. Punto. Es uno en 1526, es uno, que es el único que manifestó ganar más de 18,000 pesos y tener las condiciones de vivienda que puede discriminar en un instrumento como el propuesto por Yescafre o el del INEGI o el de otras asociaciones, que hay como 10 instrumentos para medir nivel socioeconómico. No. Aquí realmente medimos son varias variables y puede ser desde pobreza hasta desigualdad. Aquí hay toda una conceptualización desde lo que es medir desigualdad o pobreza, que son conceptos distintos, aunque muy relacionados. Hay muchos instrumentos para medir esto. Aquí sí tenemos problemas de desigualdad. Pobreza lo tienen todos, quizás nada más es uno, y por las condiciones que tenemos descritas de que es el cacique, es uno de la población. El medir pobreza, el que una intervención vaya a disminuir la pobreza, yo creo que va más allá a veces de ciertos estudios. De hecho, el estudio está planteado como un proyecto de desarrollo comunitario, porque precisamente la única manera de disminuir este grado de pobreza extremo es haciendo un desarrollo comunitario. No basta nada más con intervenir en salud, porque la salud está asociada a no hay infraestructura, no hay agua potable, una serie de cosas. Entonces realmente hacia dónde va encaminado es un desarrollo comunitario, pero eso implica mucho más tiempo. Nosotros nos estamos planteando a corto plazo una meta para después continuar y esperemos que esto llegue a ese nivel de un desarrollo comunitario. Sí. Ajá. Entonces, ese es un problema serio. Si tú tienes 2 toneladas de frijol, tú tienes acceso a hacer trueque en ese tipo de comunidades. Yo trabajé ahí, ¿sí? Y te permite, ¿sí?, poder tener acceso a muchos medios que aquel que no tiene ni qué comer el día de hoy. Por eso, entonces, pobreza, ¿a qué le llevamos a llamar pobreza? ¿Económicamente o a la posesión de bienes que me permiten tener acceso a estados de salud? Sí, bueno, la pobreza es multidimensional y nosotros lo abordamos como multidimensional. No solo es tener dinero, es tener accesibilidad. Es una de las dimensiones que plantea, por ejemplo, Julio Borghini, que es uno de los grandes pensadores acerca de la medición de pobreza, que está en el Colegio de México, y así la abordamos como algo multidimensional. Y efectivamente, pero las diferencias son mínimas. No sé en qué momento histórico habrá estado en esas comunidades, pero le puedo decir que es bastante cambiante. Si hay una comunidad que ha estado cambiando, en especial la comunidad de Chancón, históricamente fueron comunidades que se formaron después de la Revolución Mexicana, como una migración, y era hacer patria. Esto es hacer un México moderno, comunidades que se ligaran a la modernidad y dejaran toda la parte que tenían cultural. Entonces es una mezcla muy interesante que está en estas comunidades. Entonces la pobreza también es, en ese sentido, así la abordamos, multidimensional. Y más que cuantitativa, porque los instrumentos que hay no son adecuados, más bien lo estamos desarrollando nosotros con la información antropológica que estamos teniendo. Doctor C. Figueroa, la última pregunta, por favor. Muchas gracias, doctor Cardiel. Muchas felicidades y en lo posible el colegio seguirá apoyando este tipo de situaciones con la anuncia de la doctora Ibáñez, que seguramente la tenemos. Una pregunta.
decidieron estudiar a una comunidad chontal no específica o no sui generis, porque los chontales específicos o sui generis son y están asentados en Tabasco, que son de origen mayense. Los chontales de Oaxaca son de otro origen. Valdría la pena, junto con los chontales de Guerrero y los de Nicaragua, establecer las diferencias tanto genéticas en un momento dado y de asentamiento geográfico, porque unos viven en la sierra y otros en la planicie inundable de los diferentes estados. Oaxaca y Guerrero son serranos y Tabasco y Nicaragua son de planicie. Ese es el comentario. Sí, gracias. La verdad es que sí se antoja hacer este tipo de estudios comparativos. El problema, como siempre, la limitación está en los recursos. Pero que sea interesante, sí, de acuerdo con hacer estas comparaciones. Y perdón, también se me olvidó responder por qué elegimos Yucatán, porque en el estudio de prevalencia, ya lo había mencionado, es donde tuvimos la mayor prevalencia de artritis reumatoide y por eso se eligió Yucatán, dado que ahí fue donde se identificó el mayor número de casos. Por eso decidimos comenzar en Yucatán el estudio. Por favor, perdón, una adicional pensamiento o impresión que tiene que ver un poco con lo que el doctor Canoso mencionó. Va a dar origen a muchas publicaciones. Desde luego, y no es más para complementar, pero desde otra perspectiva, la importancia de lo que están haciendo. Y lo refuerza el comentario de que el desarrollo es comunitario. Por ejemplo, el terapeuta físico acondiciona un espacio en la comunidad lo da, es decir, independientemente de que las publicaciones vayan a salir en una o en otra revista de más o de menos impacto, yo creo que y seguramente se sienten extremadamente satisfechos por la labor social que esto tiene. Es decir, si esto trasciende dentro del mero ámbito o la cuestión científica, por llamarlo así, pura, regresa un poco de alguna manera al aspecto prístino de la medicina social que mucha falta le hace a este país. Entonces, de verdad que es una labor extraordinaria, independientemente de lo que genere, que pueda medirse a lo que estamos acostumbrados, es darle otro foco a la importancia de la reumatología y de los padecimientos o enfermedades reumáticas. Entonces, más en un país que tiene probablemente de los más altos porcentajes, no sé cuánto tenga Brasil en cuanto a población indígena o originaria, pero seguramente que México ya lo demostró, de los que más población originaria tiene. Totalmente de acuerdo, sí. El objetivo es mucho más allá de las publicaciones y de hacer la intervención totalmente con un sentido social y mejora de las condiciones de estas. Esto ha sido siempre el planteamiento de todo el grupo, realmente, este compromiso más allá de la academia. Ingrid, te quiero agradecer el haber compartido con nosotros esta valiosa información, a todo el grupo Glaverpro. Realmente me gustaría comprometer a las personas que de alguna manera vean en este proyecto identificadas las necesidades que tenemos como reumatólogos de ir más allá del centro hospitalario y regresar a la comunidad, que hagan voz y que hagan equipo, porque realmente hay mucha tarea que hacer fuera de los hospitales. Gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes, y la doctora Ibáñez les entrega los reconocimientos tanto al doctor Carriel como a la doctora Peláez, y agradecemos también que el doctor Loyola, aunque lamentablemente no pudo estar, haya enviado también se haya coordinado con la doctora Peláez para la presentación de lo que de él se esperaba. Y bueno, muchas gracias. Siendo las 21:52 damos por terminada esta sesión.